enunciar consideraciones muy a grandes rasgos. No voy a utilizar mucho, de hecho no voy a nombrar autores, les digo nada más para que tengan un punto de referencia, para que sepan cómo surge el concepto de nueva ruralidad. Bueno, en un principio, cuando digo en un principio, me refiero a que, miren, en un principio la ruralidad era definida en base a una concepción dicotómica, en base a un modelo dicotómico, en el cual era definida a través del reconocimiento de la autoridad urbana. Entonces, básicamente lo rural era lo que no era urbano, ¿no? O sea, había características muy nítidas que podían diferenciarse muy fácilmente, o sea, solo por nombrar algunas. Relaciones de vecindad prolongadas, antes no había tanta migración. Bueno, ahí me hace falta precisar algo. Mi análisis parte del proceso de industrialización en Europa. ¿Por qué? Porque me parece que es uno de los eventos, por así decirlo, paradigmáticos. Este es como un cisma, porque modificó drásticamente los modos de producción agrícola. Hay que decir que antes lo agrícola era sinónimo o homólogo a lo rural, ¿no? Ahora la cosa ha cambiado, ¿no? Pero antes así era. Y les digo, o sea, modificó drásticamente los modos de producción, el sistema de valores rural. Y pues, de hecho, hay un autor que dice, si lo digo bien, Immanuel Wallenstein. Es que es gringo, no es alemán, entonces Wallenstein. Sí, él dice que esta transformación es solamente comparable con la revolución, bueno, él le dice revolución agrícola del periodo neolítico, cuando el hombre deja de ser nómada y se transforma en sedentario. Y pues era difícil para mí partir de un punto más para atrás, porque me iba a perder, y finalmente lo que yo quiero nada más es establecer un punto de partida, pues parto de ahí, ¿no? Entonces les digo, pues hay diferencia en este contexto, en los albores del advenimiento del sistema capitalista, pues las características de lo rural y lo urbano pues eran perfectamente visibles, ¿no? Eran distintas entre sí. Relaciones de vecindad prolongadas, no había tanta migración campo-ciudad, no sé, había la producción, en este caso la agrícola, estaba en función de la voluntad de producir valor de uso por encima del valor de cambio. O sea, producían más que nada para satisfacer sus necesidades, en este caso alimentarse, autoconsumo y todo esto, y en lugar de intercambiar, utilizarlo como moneda, o sea, una relación mercantil sus productos, ¿no? Solo por citar algunas, no me quiero meter mucho en esto. Posteriormente, cuando el sistema capitalista pues va avanzando, cuando la agricultura se ve subsumida a y cuando el intercambio cultural entre zonas urbanas y zonas rurales es cada vez más intenso, hay más sincretismos culturales en ese sentido, pues los cientistas sociales pues empiezan a dar cuenta de que este modelo pues es anacrónico, ¿no? Porque existen, pues como les digo, un montón de sincretismos entre lo rural y lo urbano. Y bueno, no sé si está bien empleada la palabra sincretismo. Les pregunto porque por un momento se me olvidó que estaba en una escuela de antropología. Entonces, fíjate que estás en el mar. Sí. Bueno, entonces, sí, ya me di cuenta. Son creativos. Y bueno, pues les decía, o sea, se empezaron a dar cuenta de que pues no había esta diferencia tan tajante, ¿no? Entre lo rural y lo urbano. Había más bien la diferencia constituía solamente en grados, no había tal dicotomía como se pensaba antes, ¿no? Y bueno, este modelo de interpretación fue aceptado y se consolidó sobre todo en el siglo XIX, principios del siglo XX, pero también entró en decadencia porque pues también un grupo de la academia empezó a criticarlo porque presentaba un planteamiento teleológico. O sea, se pensaba, siempre se juzgaba, se denostaba lo rural como lo anacrónico, lo incivilizado, lo primitivo, y siempre se ponía lo urbano como la panacea, el deber ser,
tiene que ver con la lógica desarrollista de la época y todo este rollo, ¿no? El proceso de industrialización, la influencia de y todo esto, ¿no? Y pues, este empieza a caer un poco cuando pues la sociedad se empieza a dar cuenta de que este modelo civilizatorio pues tiene fallas, ¿no? O sea, lo urbano empieza, o sea, la saturación de las grandes ciudades, el tipo de relaciones sociales que se dan dentro de ellas, todo esto, se invierte la valorización que se daba a lo rural, ¿no? Poco a poco se ve que hay una vuelta a lo rural, que se puede, aquí en México es muy visible, ¿no? O sea, el rollo de los pueblos mágicos, el rollo del rescate de hábitos alimenticios pues tiene que ver, ¿no? Los pueblos ancestrales y lo rural tiene que ver, está íntimamente relacionado. Y todo esto, ¿no? Y pues hay poco a poco este rescate a la ruralidad y todo esto. Y precisamente de este elemento nace el concepto de nueva ruralidad. Y bueno, pues siguiendo con este análisis coyuntural, es posible observar que pues este concepto, el de ruralidad, fue tildado de anacrónico también en respuesta a un cambio estructural del sistema económico capitalista que a su vez propició la asignación de una nueva funcionalidad a los espacios rurales y a los individuos que residen en ellos. ¿A qué me refiero con esto? Pues les decía antes, se entendía que lo rural era el sinónimo de agrario, ¿no? Agrícola. Y pues ahora está un proceso de terciarización en ciernes en el medio rural, el rollo del turismo rural y todo este rollo, y pues desde hace rato que también cuando se industrializó la agricultura, pues ya hay actividades que no son meramente, que están dentro de los procesos productivos agrícolas, pero ya no están dentro de, o sea, que ya se puede discutir si son actividades primarias o si son actividades secundarias, ¿no? Y pues esto obviamente tiene implicaciones en la cultura y todo esto. Bueno, les decía, esta nueva etapa del capitalismo sentaría sus bases a través de varias transformaciones o eventos paradigmáticos que se dieron durante la segunda mitad del siglo XX, entre las que destacan el fin de los estados de bienestar y sus respectivas implicaciones en detrimento de la soberanía nacional, la aparición de nuevos modelos productivos en superación del feudalismo que coadyuvó a la consolidación de la flexibilidad laboral, la invención del internet y el teléfono celular, que más tarde darían paso a la invención de las TICs, la creación de tratados de libre comercio entre países que contribuyó al intercambio comercial internacional y al surgimiento de nuevas formas de organización industrial de tipo transnacional. Y bueno, simultáneamente a esto, pues está la consolidación de otros fenómenos sociales, demográficos y geográficos que se venían gestando desde el siglo pasado, tales como el incremento de los flujos migratorios campo-ciudad, el crecimiento de las zonas periurbanas que redujo las distancias entre los asentamientos rurales y urbanos, y el comienzo de un proceso de descentralización de servicios proporcionados por el Estado. Me refiero al establecimiento de nuevas redes de comunicación, creación de centros de salud y de educación, centros políticos administrativos. Poco a poco hay un autor que se llama, no recuerdo el nombre, se apellida Limonad, se cita parte de este trabajo, pues él dice que el sistema de las URBs de Roma empieza a caer en decadencia y el de las polis empieza a proliferar, ¿no? O sea, esto que les digo del proceso de descentralización. Es obvio que se da en las grandes ciudades todavía, ¿no? Está latente, es patente pues que todavía existe, pero poco a poco esto va cambiando por el crecimiento, por la expansión demográfica. Bueno, todo esto en su conjunto formó el caldo de cultivo que dio vida a una interpretación de apariencia subversiva en relación a la tradición de los estudios rurales por medio del concepto de nueva ruralidad. Y bueno, este surgió como una tentadora alternativa para comprender cómo se ha redefinido el rol de los espacios rurales y de sus habitantes como parte de un mecanismo de adaptación a las nuevas condiciones sociales, económicas, políticas y culturales de la etapa neoliberal globalizada del capitalismo. Bueno, este concepto pues surge en las postrimerías del siglo XX, a finales, ¿no? Bueno, un poquito antes, hay autores que he visto que lo nombran o que hacen alusión de él, por los 60, 70, ya están hablando de él. Y pues de alguna manera está dentro de este costal, de este paquete de conceptos que han surgido, que
que al parecer en un primer momento parecían una alternativa para hacer frente al sistema capitalista. Me refiero al concepto de desarrollo endógeno, desarrollo sustentable y todo esto, pero pues poco a poco estamos viendo que son cooptados y son utilizados también, pues no sé, pues o sea, me refiero al hecho de que el rollo, poco a poco se ha comercializado este rollo del consumo, esto que les digo del turismo rural, de todo esto, de los alimentos orgánicos, de todo esto, pues, poco a poco han sido absorbidos, ¿no? Bueno, al revisar los principales tópicos de este concepto de nueva ruralidad, podemos encontrar que existen múltiples acepciones, y en estas acepciones hay una serie de incongruencias. Y bueno, en los siguientes párrafos, pues más o menos les voy a enumerar algunas de las más importantes, porque consideramos que merecen un examen más exhaustivo. Y pues de una vez les comento que yo, mi postura es en contra del surgimiento de este concepto, y pues, me postulo a favor de la reivindicación del concepto de ruralidad. Poco a poco les iré desmenuzando por qué la menciono, ¿no? Bueno, les mostraré algunas de estas inconsistencias, de estas aporías, de estas paradojas del concepto de nueva ruralidad, por medio de una serie de preguntas, ¿no? El concepto de nueva ruralidad es un nuevo enfoque para estudiar los típicos problemas y fenómenos que conciernen al medio rural. Se trata de un concepto que se limita a estudiar solo los nuevos procesos de cambio que se están gestando en los asentamientos rurales, o acaso es posible que dicho concepto pueda cumplir con ambos propósitos. Autores como Emilio Fernández afirman que la nueva ruralidad constituye una nueva forma de abordar los fenómenos rurales, esto bajo la premisa de que los procesos sociales y económicos que se han desarrollado en los últimos años en los entornos rurales requieren de un nuevo modo de entenderlos. A este posicionamiento se le suma Juan Romero, quien asegura que el concepto de nueva ruralidad ha posibilitado identificar elementos que han estado latentes a lo largo de la historia de los territorios rurales y que han sido obviados por el enfoque agrarista. Bueno, el enfoque agrarista se refiere a antes. Sabemos que hay ciertos criterios para definir que una población es rural y urbana, ¿no? En México el predominante pues es si tiene más de 2.500 habitantes, pues no es rural, o si tiene menos es rural, ¿no? Y pues también otro de los criterios, quizás secundario, es el rollo de la ocupación. Todavía sigue siendo, pese a que ya la agricultura ha dejado de ser poco a poco pues la actividad principal de las familias, de los hogares rurales, pues se sigue pensando todavía esta noción presente de que lo rural como que todavía sigue siendo lo agrario, ¿no? Bueno, en ese sentido, este autor, Juan Romero, afirma que no siempre los términos nuevas no siempre el término nueva significa la emergencia de transformaciones amplias y profundas, sino que a veces se muestran partes de la realidad social que quedaban ocultas por el enfoque agrario y otras veces por casos de tendencias de campo. Abonando esta noción, Sergio Gómez sugiere que quizás lo nuevo es que ahora se mire una realidad que antes se ignoraba, que era invisibilizada por el enfoque agrarista, porque antes solamente los estudios rurales y la sociología rural se daba prioridad al estudio de problemáticas inherentes a la práctica de la agricultura o al rollo de la distribución de las tierras, el conflicto por ellas y todo esto. Y pues estos autores sugieren que quizás había una serie de problemáticas y fenómenos que estaban latentes, pero que eran obviados pues, por el enfoque predominante, ¿no? Esta sección también es recogida por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Pues para dicha institución, la nueva ruralidad no es más que una lectura renovada de lo rural. En términos generales, podríamos decir que estos autores son partidarios de la idea de que no existe una nueva ruralidad, sino una continuidad de la antigua situación, si nos vamos en un estricto sentido, ¿no? Y es como una incongruencia, porque pues, el prefijo nueva como que causa ruido. O sea, si estás afirmando que, bueno, más adelante lo iré diciendo, más adelante.
En relación a este posicionamiento, aquí lo digo de hecho, se considera que utilizar el concepto de nueva ruralidad para estudiar las constantes que han estado latentes en las entidades socioeconómicas reconocidas como rurales a lo largo de la historia, a sabiendas de que su antecesor, el de ruralidad, habría sido creado con la intención de cumplir con dicho propósito, equivale a una redundancia que paradójicamente tendría un efecto contradictorio, puesto que afirmar que existiría una nueva ruralidad significaría que a lo menos se han producido cambios fundantes de importancia, nuevos sujetos y nuevas relaciones productivas. Esa es una cita de Bengoa. En contraparte a esta postura, que reconoce el concepto de nueva ruralidad como un nuevo enfoque que sirve para identificar los patrones que se han mantenido de manera permanente a través de la reproducción social en los entornos rurales por medio de los relevos generacionales permaneciendo ocultos a la luz del enfoque anterior, ha surgido otra que lo entiende como la representación conceptual que sirve para comprender exclusivamente los sucesos históricos que han traído consecuencias inéditas impactando los entornos y a las entidades culturales rurales de formas no antes vistas. En concordancia con este razonamiento, Lambie vincula la nueva ruralidad con el surgimiento de nuevas identidades, nuevos agentes sociales y nuevos entes regulatorios en los espacios que anteriormente estaban dedicados exclusivamente a las actividades agrícolas. Por su parte, Barkin, Fuentes y Rosas utilizan el concepto de nueva ruralidad para referirse a la nueva realidad de las sociedades rurales, señalando que los efectos de los programas de apertura comercial y a los señalando a los efectos de los programas de apertura comercial y a los impactos específicos de los tratados internacionales de integración de mercado como los principales responsables de dicha transformación. Con relación a esta acepción de este concepto, la cual parece ser la más fecunda hasta el momento, digo que es la más fecunda, pero no la sigo desarrollando en esta parte de la tesis. ¿Por qué? Porque a mí lo que a mí me interesa en este momento es exponer todas las acepciones, ¿no? Sobre todo las más importantes, y ya después en otro momento me dedico a ahora sí a ahondar, a profundizar en esta acepción que es la más trabajada hasta el momento, ¿no? Les decía, con respecto a esta acepción sobresalen dos elementos que la diferencian claramente del concepto de ruralidad anterior. El primero tiene que ver con una postura de reprobación en relación a concebir a lo rural como algo homólogo al agrario, pero más aún con advertir el surgimiento y la consolidación de nuevas formas de diversificación laboral en donde las actividades del sector terciario juegan un papel cada vez más trascendental para la supervivencia de quienes integran el sector rural. Mientras el segundo elemento que se diferencia de la ruralidad se remite a la elección del enfoque territorial en sustitución al enfoque agrarista, pues este último, ya lo dijimos, no ha sido declarado como improcedente por la proliferación de empleos de perfil no agrícola, por un enfoque territorial como método de observación para la búsqueda de nuevos patrones de comportamiento a nivel local derivados de la reconfiguración espacial, cultural, económica y social promovida por la globalización. Bueno, después de la revisión de la bibliografía que se tenía al alcance, podemos constatar que pese a que los autores mencionados sostienen que el concepto de nueva ruralidad se reduce solamente a estudiar los nuevos cambios generados en el medio rural en las postrimerías del siglo XX y principios del siglo XXI, no se tiene conocimiento de algún autor que defienda la tesis de que ambos, el de ruralidad y el de nueva ruralidad, puedan integrar un mismo esquema de análisis con objetos de estudio diferenciados para la comprensión de lo rural, en donde el primero se ocuparía de identificar y estudiar las constantes que han perdurado a lo largo del tiempo en el modo de vida rural o los elementos característicos de naturaleza transhistórica que son intrínsecos a este, y el segundo se encargara de remitirse únicamente al estudio de los nuevos patrones de comportamiento del medio rural que han emergido a causa de nuevos factores precipitantes. Entre tanto, hay autores que hacen caso omiso a entender esta aclaración o que de manera más ambiciosa consideran que el concepto de nueva ruralidad es de utilidad tanto para estudiar los elementos que se han mantenido invariablemente en todas las etapas de la historia como para estudiar aquellos que son exclusivos de esta etapa de globalización neoliberal. Desde esta perspectiva, Keybach entiende a la nueva ruralidad como el surgimiento de nuevos actores, nuevas identidades y oportunidades económicas, pero también en términos de resistencia y conformación de identidades que se han reposicionado
que han reposicionado a las comunidades campesinas como actores indispensables de desarrollo. Por otro lado, existen autores que utilizan el concepto de nueva ruralidad para referirse al resurgimiento de patrones y manifestaciones culturales que habían desaparecido parcialmente. Tal es el caso de, tengo el apellido, se me olvidó el nombre, Santos, quien considera que el elemento más importante de esta nueva ruralidad es el que remite al regreso y consolidación de mecanismos y prácticas culturales que actualmente están redefiniendo a los individuos rurales en el plano local, regional y nacional. Esta connotación del concepto de nueva ruralidad nos obliga a preguntarnos, ¿es correcto adjudicarle el mote de nueva al resurgimiento de pautas conductuales del pasado? Desde nuestra óptica, esto es una paradoja que se suma a otros aspectos que giran en torno al concepto de nueva ruralidad, que son susceptibles a generar confusión y que van en menoscabo de la precisión conceptual. Por tanto, pensamos que la respuesta a dicha pregunta debería ser de desaprobación. En términos generales, podemos aseverar que la versatilidad de esta propuesta conceptual hace que se haya convertido en lo que se conoce como un concepto paraguas, pues se usa tanto para referirse a cualquier nuevo desarrollo en áreas rurales, para hablar de algún problema o fenómeno social añejo que haya pasado desapercibido, que no se le haya prestado la suficiente atención por los esquemas de análisis anteriores, y también para intentar cumplir con ambos propósitos. La pretensión ecléctica, abarcadora y la ambigüedad de esta propuesta teórica la ha situado en una especie de limbo de indefinición, la cual se deriva de un error semántico, ya que ésta pretende representar lo actual y lo antiguo al mismo tiempo por medio de un concepto que está compuesto por la palabra nueva. Con relación a este problema semántico se coincide con Sergio Gómez, en que un diagnóstico riguroso del escenario rural actual requiere de conceptos rigurosos que no confundan todo con el todo, sino que sirvan para establecer diferencias y relaciones con las situaciones de contextos históricos anteriores. Anticipándonos a cualquier crítica a este posicionamiento que lo acuse de reaccionario al rehusarse de reconocer la contribución del concepto de nueva ruralidad desde la acepción que lo concibe como la posibilidad de ver al medio rural desde diferentes ópticas más allá de la agrarista, es preciso aclarar que la crítica que se hace a este se fundamenta exclusivamente en la elección de palabras que se hizo para nombrar a esta propuesta teórica. De hecho, conviene decir que se considera que muchas de las preposiciones que se plantean desde este concepto se consideran pertinentes y necesarias para el estudio del rural actual, principalmente aquellas que conciernen a la idea de trascender el enfoque agrarista para la definición de lo rural. Desde ese trabajo se piensa que para intentar perfeccionar los criterios de observación y de clasificación para determinar qué es lo rural en la etapa contemporánea, no se requiere necesariamente de un cambio de concepto. En este caso se piensa que el concepto de nueva ruralidad contiene, además de la paradoja semántica señalada, aspectos epistemológicos que generan confusión, mismos que hacen más difícil sopesar el verdadero valor de esta propuesta teórica en relación a su contribución de mejorar la manera en que se aborda la realidad actual, la realidad rural actual. A continuación pues se profundizará un poco sobre estos aspectos. Bueno, al hablar sobre nueva ruralidad, se da por sentado que las facultades explicativas del concepto de ruralidad son insuficientes para describir los fenómenos y problemas emergentes en el medio rural actual. Apoyada en esta suposición, la idea de diferenciar lo rural o la ruralidad tradicional de la nueva ruralidad ha encontrado aceptación y ha sido reproducida en la academia bajo el argumento de que esto contribuye a actualizar los principios explicativos de los estudios rurales, alejándolos del hermetismo y los sesgos ideológicos de la modernidad. Con sesgos ideológicos de la modernidad me refiero a la concepción teleológica que existía bajo el concepto de ruralidad. Sin embargo, consideramos que es de vital importancia hacer una revisión crítica a este aspecto epistemológico del concepto de nueva ruralidad, que pensamos que no ha sido atendido por ser percibido como una cuestión de forma y no de fondo. Nos referimos a la utilización del prefijo nueva como elemento distintivo de esta propuesta conceptual que la diferencia de la anterior. Al reflexionar sobre el nivel de vigencia que tendrá este nuevo concepto, tomando en cuenta el carácter dinámico de la sociedad, se puede llegar a pronosticar que esta nueva ruralidad con el tiempo perderá su cualidad novedosa. Cuando esto ocurra, ¿qué términos utilizaremos para referirnos a las nuevas interpretaciones resultantes de las venideras transformaciones en el medio rural?
Esta misma inquietud se puede observar en Hugo Ritter, quien al preguntarse cuánto tiempo continuará siendo nueva, critica la osadía de esta nueva propuesta teórica al juzgarla de demasiado coyuntural, argumentando que al adjudicarle el mote de nuevas a las recientes transformaciones en los entornos rurales ocurridas en las últimas décadas, por el simple hecho de haber marcado un punto de inflexión en los estudios rurales, se debió de haber hablado de nueva ruralidad ante otros fenómenos o problemas sociales que en otros momentos de la historia vinieron a transformar de manera revolucionaria la manera en que se entendía la ruralidad. Anteriormente se señaló que existen varios autores que utilizan el concepto de nueva ruralidad para destacar aspectos que habían pasado inadvertidos y que son, para estos, puntos clave para conseguir un buen entendimiento de los fenómenos y problemas sociales concernientes al medio rural. Asimismo, ya se ha advertido que el concepto de nueva ruralidad también es utilizado para estudiar los nuevos y viejos patrones económicos y socioculturales de los habitantes de asentamientos rurales. Sin embargo, por mucho que los nuevos ruralistas aleguen que el concepto de nueva ruralidad sirve para un análisis de aquellas pautas que se mantienen vigentes de forma incógnita desde épocas pasadas, y por más que insistan en que dicho concepto constituye un enfoque integral para el estudio de las características societales rurales del pasado y del presente, este concepto suele ser vinculado a todo cambio reciente con efectos novedosos o inéditos en el medio rural, pues a menudo el significado de los conceptos es interpretado de manera simplista de acuerdo al uso común de las palabras que lo componen. El riesgo que ocurra este reduccionismo lingüístico ya ha sido señalado por Marcuse, obviamente no hablando de ruralidad y de nueva ruralidad, ¿no? Quien atinadamente advirtió que en el mundo las palabras y los conceptos tienden a coincidir, o mejor dicho, el concepto tiende a ser absorbido por la palabra. Aquel no tiene otro contenido que el designado por la palabra de acuerdo con el uso común y publicitario, y a su vez se espera que la palabra no tenga otra implicación que la forma de conducta determinada por la publicidad y el uso común. Así la palabra se hace escrito. La comunicación impide el desarrollo genuino del significado. La palabra se hace cliché y con el cliché como cliché gobierna el lenguaje hablado o escrito. Más allá de que esta propuesta teórica es absorbida por la interpretación común de las palabras que la representan y de las repercusiones que esto tiene, en este trabajo nos adherimos, al igual que Bengoa, a la idea de que el debate sobre si es necesario llamarle nueva o no a la ruralidad en este contexto actual es demasiado trivial o nominalista e incluso nocivo, pues en su afán de mostrar los límites entre una etapa histórica y otra, por medio de una segmentación tan tajante al insinuar que existe una nueva y por de facto una vieja ruralidad, se dificulta la identificación de elementos transhistóricos, lo cual va en menoscabo de la posibilidad de reconocer cuál ha sido el hilo conductor de las transformaciones en el medio rural. Además, se debe tomar en cuenta que nuestra vida societal se caracteriza por un pasado que no acaba de retirarse y por un futuro que no se establece del todo. Es una cita de Jiménez. Es por ello que no reconocer aquellos fenómenos societales que son parte de transformaciones estructurales de más vieja data también puede llevarnos al error de darlos por concluidos de manera prematura. Por tanto, la pretensión de proponer un nuevo término para el estudio de lo rural en aras de conseguir erradicar todo remanente del paradigma de la modernidad es un claro ejemplo de cómo la posmodernidad en las ciencias sociales ha relativizado y desechado conceptos, sustituyéndolos por otros que aparentemente atienden a las críticas que se les ha hecho a los anteriores. Con relación a esto, Alejandro Grimson sostiene que el juicio sumario que ha enviado el paredón de fusionamiento teórico a un conjunto de conceptos interpretativos es una de las formas más perniciosas de las banalizaciones contemporáneas. Otra forma son los conceptos débiles con pretensiones totalizadoras. Esto también aplica para el concepto de nueva ruralidad. Conceptos que eventualmente podrían resultar útiles para comprender una situación, pero que en un momento determinado tienden a irradiar sobre un conjunto de fenómenos o reducen a una sociedad a una sola de sus características. Las múltiples inconsistencias en la argumentación para justificar el uso del prefijo nueva de este concepto contribuyen a que se presten tergiversaciones de manera constante. Las omisiones a estas aporías exponen la carencia de una prognosis que permita diagnosticar cuáles son los obstáculos epistemológicos y metodológicos futuros.
esta ambiciosa empresa de proponerle un nuevo término para el estudio de lo rural parece haberle pasado inadvertida una de las máximas para el estudio de los fenómenos sociales, pues es la condición cambiante de estos, olvidando que esta es una cita de Kozik: es posible añadir a todo fenómeno nuevas facetas, aspectos, hechos ulteriores que fueron olvidados o aún no descubiertos, y mediante esta visión infinita se puede diagnosticar el carácter abstracto e inconcreto del conocimiento. Ahora bien, habrá que señalar que existen otras atenuantes que eclipsan la verdadera aportación de esta propuesta conceptual a la sociología rural. Nos referimos a aquellas que provienen de la influencia del pensamiento postmoderno en las ciencias sociales y en los estudios rurales en particular. A título personal, consideramos que la mejor manera de exponerlas es recapitulando una de las consignas que motivó la creación y consolidación de este concepto. Así, yendo en retrospectiva, debemos recordar que el concepto de nueva ruralidad surgió en un contexto en donde los científicos sociales se empezaban a dar cuenta de la existencia subliminal de planteamientos teleológicos en la manera en que eran abordados los estudios rurales. En esta tesitura, dicho concepto emergió como el remedio para alejar del estudio de la sociedad rural a las interpretaciones de esta, en donde existían proyecciones del deber ser o sugerencias de trayectorias ineludibles. No obstante, al abolir el metarrelato que encerraba el concepto de ruralidad, esta nueva propuesta conceptual abrazó el pensamiento posmoderno, decisión que a nuestro juicio resulta ser igual de nociva, ya que en su afán de erradicar todos los indicios de tendencias ideológicas de la modernidad, esta propuesta vanguardista ha reproducido la paradoja de los discursos posmodernos señaladas por Grimson, la cual consiste en que después de haber anunciado que las narrativas habían llegado a su fin, haberse convertido en el último gran relato. Así, los nuevos ruralistas, al colegir que es pertinente utilizar el mote de nueva como elemento insignia de esta nueva propuesta teórica, a sabiendas de que la sociedad muta crónicamente, están presagiando, consciente o inconscientemente, el fin de la historia, pues insinuar que existe una nueva ruralidad implica concebir que los elementos novedosos son concluyentes o definitivos. Por otro lado, pensar que el concepto de ruralidad debe ser reemplazado por el simple hecho de que su objeto de estudio ha sufrido variaciones aparentemente sustanciales, significaría asumir que toda propuesta teórica, aun y cuando sea formulada por el análisis más exhaustivo, está condenada a ser efímera y desechable, ya que los fenómenos sociales que están en perpetuo estado de cambio han demostrado ir siempre adelante de las construcciones teóricas que intentan representarlos, aunque éstas intenten pronosticar sus posibles derroteros. Respecto a esta premisa, nuestro posicionamiento es el de reivindicar el término de ruralidad basados en el convencimiento de que la longevidad de algunos conceptos en las ciencias sociales no los exime de poder deconstruirse y redefinirse constantemente para representar con mayor fidelidad los fenómenos sociales que están mutando constantemente. Como se mencionó, no se pretende echar por la borda todas las proposiciones formuladas desde el concepto de nueva ruralidad que se ha hecho durante más de 3 décadas. Por otro lado, aprovechamos para dejar en claro que la reivindicación del concepto de ruralidad no debe ser vista como reaccionaria o como un retorno al hermetismo social. Lo que aquí se promueve es traer de vuelta al término, es decir, a las palabras que nombran a la propuesta conceptual, pero no se pretende usar los principios explicativos que pertenecían a este en el momento en que dejó de usarse. La razón que justifica esta propuesta es que al hablar de ruralidad queda implícita la idea de asumir una postura genérica en términos temporales, a diferencia de lo que ocurre con la utilización del concepto de nueva ruralidad, la cual es evidentemente coyuntural y reduccionista en los mismos términos. Desde nuestra perspectiva, el negarse a la reivindicación del concepto de ruralidad por ver en ello un retroceso histórico, solo porque este es anterior al de nueva ruralidad, es pensar en un progreso lineal de la ciencia en donde todo lo nuevo es mejor que lo anteriormente producido. Y esto implica el incurrir en una de las tesis erróneas que se derivan de la interpretación de los fenómenos de cambio en la ciencia señaladas por Bunge, la cual consiste en pensar que toda revolución epistémica o conceptual arrolla a los logros de los modelos teóricos anteriores. Además, incluso si nos remitimos a los términos de Kuhn, uno de los autores que se ha establecido como una voz autorizada para hablar sobre los aspectos inmanentes a los procesos de cambio en la ciencia,
Aun y cuando se piense que el concepto de ruralidad representa la ciencia normal y el de nueva ruralidad simboliza la ciencia extraordinaria, y pese a que se considere que la pretensión de conservar al primero es reformista por aferrarse al principio de tenacidad, es un concepto de Feyerabend ese, los esfuerzos por mejorar la eficacia del concepto más añejo pueden traer resultados positivos para los estudios rurales, ya que, esta es una cita de Kuhn, de la estructura de las revoluciones científicas, es solo a través de la ciencia normal como la comunidad profesional primeramente logra explorar el alcance potencial y la justeza del paradigma más antiguo y más tarde aislar la aporía de cuyo estudio puede surgir un nuevo paradigma. De esta forma, si el tiempo confirmara que el concepto de nueva ruralidad es verdaderamente la representación de una revolución científica, las críticas hechas a este acelerarían la depuración de toda contradicción, paradoja, inconsistencia teórica o aporía que exista en su planteamiento, y suponiendo que esto pasara, el tiempo que se dedicó a refutarlo no debería ser considerado como un estancamiento. En vez de ello, este debería ser visto como un periodo que contribuyó a la maduración del nuevo concepto. Ya voy a terminar, pero ante la visualización de este escenario ficticio es importante preguntarnos: ¿es correcto reconocer a una propuesta que es inherente, a una propuesta que intente reivindicar el concepto de ruralidad como un ejercicio típico de la ciencia normal e identificar el surgimiento del concepto de nueva ruralidad como un indicio de una práctica de la ciencia extraordinaria? Para contestar esta pregunta habrá que empezar por precisar que, aunque existan lapsos de tiempo en donde los modelos teóricos parecen estar consolidados, siempre está latente entre los hombres de ciencia la búsqueda insaciable de mejorarlos, la cual tarde o temprano introduce una ruptura en los cánones de cualquier área del conocimiento científico. En ese sentido, se comparte la idea de Bunge de que todo campo de investigación siempre prevalece un estado de tensión entre la tradición y el cambio. Esta tesis también la podemos encontrar en Feyerabend, ya que para este autor la invención es una condición intrínseca de cualquier actividad científica, pero esta solo suele ser vista cuando se consume un cambio de derroteros. La comprensión de la existencia de esta energía creadora inagotable que caracteriza el quehacer científico nos es de ayuda para entender que realmente no existen cambios abruptos en el estricto sentido de la palabra, ya que esta es una cita de Bunge, ya que no hay revolucionarios sin raíces ni revoluciones en un vacío conceptual. Y a su vez, esto nos permite entender a dichos cambios como una sucesión de modificaciones conceptuales entre las que solo hay diferencias de grado. Ese es de un autor que se apellida Toulmin. Pero sobre todo nos da licencia para refutar la clasificación de ciencia normal y ciencia extraordinaria propuesta por Kuhn, ya que en esta se asume que existen periodos de tiempo en donde se produce un estado de estancamiento teórico que surge de los intentos por defender de manera doctrinaria un paradigma, los cuales son interrumpidos una y otra vez por revoluciones científicas que parecen aparecer por generación espontánea. La negación de estos periodos de parálisis paradigmática se fundamenta en la idea de Popper de que la actividad científica en la idea de Popper de que la actividad científica es esencialmente crítica, ya que el hecho de que los resultados de dicha actividad no siempre se materialicen en cambios drásticos de paradigmas, teorías, conceptos o métodos, responde a los efectos que la misma crítica genera al estimular la creación de filtros que intentan comprobar la rigurosidad y viabilidad de las nuevas propuestas que surgen. Y esta es precisamente la finalidad de este trabajo, pues lo que se pretende es accionar estos filtros para demostrar cuán impertinente resulta adoptar el concepto de nueva ruralidad en el campo de los estudios rurales. No obstante, más allá de todos los aspectos que se han criticado hasta esta altura, existen otros que no son derivados de cuestiones teóricas que coadyuvaron al reemplazo del concepto de ruralidad por el de nueva ruralidad, mismos que no figuran dentro de la gama de factores que pueden gestar una revolución científica desde la óptica de Kuhn, sino más bien que se desprenden de la formulación de juicios de valor que se hace habitualmente en las ciencias sociales cuando la razón teórica se pone al servicio de la razón práctica y se vale de esta para legitimar estrategias políticas, tal como señala Marcuse en su obra El hombre unidimensional, en donde explica cómo los principios de la ciencia son moldeados de tal forma que sean útiles como instrumentos conceptuales para validar un universo de control productivo autoexpansivo, y justo como lo advierte Gramsci en su libro La formación de los intelectuales,
cuando este pone en entredicho la existencia de la comunidad intelectual como un grupo social autónomo e independiente al identificar en un sector de la academia una propensión a respaldar los cánones dictados por el sistema económico capitalista, nombrando a quienes lo componen como intelectuales orgánicos por fungir como agentes serviles a la superestructura que mantienen los debates teóricos lejos de temas álgidos que puedan incitar el desarrollo del pensamiento crítico. Estos aspectos extracientíficos comprueban que la elección del concepto de nueva ruralidad puede contribuir a una lectura de la realidad rural con un sesgo ideológico que invita a abandonar el estudio de algunos procesos económicos que son indispensables para formular un diagnóstico completo y riguroso del medio rural actual, y además no son de utilidad para refutar la concepción platónica que suelen tener los científicos sociales ortodoxos con relación a los cambios que se dan en el plano teórico, la cual se fundamenta en la búsqueda de respuestas para explicar dichas transformaciones al interior de la misma ciencia, echando mano solamente de la epistemología, la filosofía de la ciencia, la gnosiología para conseguirlo. A continuación, bueno, lo voy a decir, ¿no? O sea, es el puente al otro capítulo, ¿no? Lo que sigue es... Lo que sigue a continuación de esto es profundizo someto el concepto de nueva ruralidad a una revisión axiológica, o sea, para desnudar el trasfondo ideológico que hay detrás de este. O sea, porque mucho se habla sobre el proceso de descampesinización, de desagrarización y de todo esto, pero se invisibilizan procesos de despojo territorial, se invisibiliza el rollo del extractivismo y el rollo de la acumulación originaria y todo este rollo, la acumulación por despojo, si se quiere utilizar a Harvey, y bueno, se invisibiliza todo esto y se mantiene, las discusiones se trasladan a otro terreno, se empieza a hablar de la terciarización, se empieza a hablar de los beneficios del turismo rural y todo este rollo. Normalmente los que defienden el concepto de nueva ruralidad no tocan temas álgidos, para que no se profundice críticamente, pues. Entonces eso es lo que hago, y pues eso es todo. Antes de empezar el siguiente, vamos a cerrar esta fase de comentarios sobre el trabajo que no sé si quieren hacer esto. Vamos a abrir igual una ronda de 5. A ver, está Silvia Vázquez. Antes que nada, primero por la introducción, te voy a explicar qué pasó. Al principio de tu exposición pues quedó súper claro cuál es la diferencia entre urbanismo y ruralidad. A medida que expusiste los diferentes definiciones de las aristas, como tú dices, de lo que se entiende por nueva ruralidad, todo se echó a perder en mi cabeza, porque dije, bueno, entonces, ¿qué es la ruralidad? Estaba buscando precisamente el concepto de rural en Wikipedia cuando pasó este accidente. Bueno, después, pues a raíz de tu exposición, yo me puse a pensar, bueno, lo que estás definiendo como nueva ruralidad puede caber en esto que traen ahora de moda los hijos del New Age, que es el consumo orgánico o la autoproducción de las lechugas en la azotea, de toda esta cuestión de producir para el consumo, ¿no? Pero en la medida en que fuiste avanzando con tus definiciones, también me vino a la cabeza el caso de Cherán, que es una comunidad muy pequeña, que es una comunidad organizada, evidentemente rural, si no me equivoco, que también produce para sí mismos. Pero también me venía a la cabeza la organización de los menonitas, estas comunidades que viven por ahí aisladas, que también producen sus cosas y tienen una organización muy particular, ¿no? Parecía un estado en medio del restaurante. Y me parece muy interesante lo que tú dices acerca de la importancia de los conceptos. Los conceptos tienen que servir para explicar la realidad. En la medida en que estos pueden explicar la realidad, son útiles. Cuando tú hablas de ruralidad y nueva ruralidad,
quiere decir que hay algo en medio, ¿no? Que algo pasó. O sea, ¿qué pasó ahí que permitió acuñar esto? Ahora, a ver, si este concepto de nueva ruralidad soporta el efecto Lindy. El efecto Lindy es el paso del tiempo, si es resistente, y más que nada si es útil. Entonces, después de todo este chorizo, a mí me gustaría que de ti saliera, honestamente, si crees que este concepto va a resistir el paso del tiempo y si es útil para explicar lo que está pasando en el medio rural. Vamos a dar 3 o 4 más. ¿Alguien más? Observaciones. Se está construyendo una tesis, ¿no? Desde luego. O sea, eso es lo que está haciendo. Sí, bueno, felicidades por el trato del tema. Es excesivamente teórico. Desde mi punto de vista, te pudieras balancear con la práctica y con la observación. Claro, no sé si ustedes lo de los temas de la materia que llevan, del proyecto de tesis, desde mi punto de vista se marcan estos temas sí efectivamente muy teóricos. Me hace mucho ruido con respecto a otros conceptos que están surgiendo, como el de pueblo originario, que marca una definición más allá de la ruralidad o no ruralidad o nueva ruralidad, campesino, etcétera, y juega con el término de modernidad. Estos grupos originarios, una característica es que su ciclo festivo es semejante al ciclo agrícola y que sin que en este momento haya grandes cantidades de territorio para sembrar, está en su cosmovisión esa idea, y muchos de ellos tienen, digamos, trabajos, actividades laborales que los sostienen de alta tecnología, y sin embargo siguen con sus tradiciones, sus costumbres. En cuanto a la parte de la ruralidad para el autoconsumo, también me hace ruido porque muchas comunidades rurales, que consideramos rurales, no son tan autosuficientes en el autoconsumo, tanto que son las que más mandan mano de obra barata a los Estados Unidos, sobre todo. Entonces, ¿cuál es la definición efectiva, no? Sí, estoy de acuerdo en ese juego teórico que haces con respecto a las palabras y analizarlas semánticamente, etcétera. Está muy bien, lo haces más profundamente desde el término científico, como lo marcaste con punto. Pero me parece que sí hay un punto que tiene que ver con efectivamente esta intención de ir abandonando estos términos fuertes de raíz, que yo creo que es la tesis que tú defiendes, en cuanto a ruralidad, en cuanto a campesinado, en cuanto a tradición, si es que cabe la palabra en este caso, porque nos van alejando de lo que realmente es el punto, ¿no? Que es la tenencia de la tierra, y estos conceptos que nos alejan de lo que es la población originaria en particular. Entonces, pues te felicito en esa parte, me parece que está muy bien tratada teóricamente, pero desde mi punto de vista sí se pudiera completar con esta parte de la práctica, de la observación, de lo que es, para qué sirve finalmente la ruralidad, la nueva ruralidad, la antigua ruralidad o la ruralidad permanente, ¿no? Realmente lo que tenemos que ver y a lo que va finalmente el marxismo es el desarrollo integral del ser humano, ¿no? Y ese desarrollo integral efectivamente ahorita lo estamos abandonando al tener pues
demasiadas, digamos, enlatados, etcétera, que es lo que tendría que venir con el producto del campo, ¿no? Que son los insumos naturales, ¿no? Y sin embargo, efectivamente se están introduciendo nuevos elementos, nuevos conceptos para refuncionalizar algo que quizás sea más efímero, ¿no? Como es estas visiones New Age que ya se explicaron. Y esto sí es efímero, ¿no? Porque los conceptos en sí, aunque se digan nuevos y requete nuevos y ultra nuevos, van a seguir siendo la raíz de lo que es esa diferencia de la acumulación del capital y de el no desarrollo íntegro del ser humano. Hasta ahí. ¿Algo más? Bueno, qué bueno que trata de estos temas, realmente es muy importante tratarlos, ¿no? Actualmente. Y bueno, nada más un comentario, una pregunta, ¿no? O sea, cuando tú hablas sobre, me parece muy interesante cuando hablas de la invisibilización de concepciones, ¿no? Cuando se habla de nueva ruralidad y también uniéndome a los comentarios de las compañeras, cuando hablas de invisibilización de concepciones entre ruralidad y nueva ruralidad, mencionaste el despojo del territorio, ¿no? Todas estas, digamos, eventos que están pasando en nuestra realidad. Me gustaría que, por ejemplo, sí ahondaras más en eso, ¿no? Porque la ruralidad, digamos, cómo se está entendiendo en un sistema de producción económico, ¿no? Y cómo ha avanzado, digamos, también desde la reforma agraria, desde la reforma del artículo 27, cómo se han transformado estos sistemas económicos, ¿no? en México, ¿no? Y también eso ha dado pie también a la visibilización de concepciones de realmente la ruralidad de la cuestión agrícola sí están siendo como usando como sistemas de producción económica, ¿no? Y bueno, también lo que decía la compañera, ¿no? El autoconsumo, pero también se han generado concepciones nuevas que tienen que ver con la autonomía, ¿no? Entonces, ¿cómo se está entendiendo la autonomía, ¿no? En sistemas de producción de autoconsumo, ¿no? Y bueno, ¿no? Esto del New Age, bueno, sí, no, porque también se está abriendo también el tema a la economía solidaria, ¿no? Entonces, en la economía solidaria pues está teniendo mucho auge en esta cuestión de la autonomía, del autoconsumo, ¿no? De realizar,